Buenas tardes, estudiantes de onceavo Ciencias Humanidades. Aquí estamos nuevamente ante ustedes para poder hacer la primera clase del segundo parcial. Hemos estado tratando de hacer la revisión de las últimas tareas y además de las tareas que todavía estoy esperando que no revisamos en las clases. Ya algunos ya las han encontrado, ya las han enviado. Y espero que en estos días, por favor, me envíen esas tareas para poder ya tener las notas sumadas para podérselas enviar. El día de hoy vamos entonces a iniciar una clase. Es un tema que es un tema muy bonito, por supuesto. El tema lo tenemos ya en la pizarra. Dice secciones cónicas. Las secciones cónicas, en estas secciones cónicas vamos a lograr los siguientes objetivos. Miren ustedes el primer objetivo, vamos a identificar cuáles son las figuras cónicas, ¿verdad? El segundo objetivo, vamos a encontrar la ecuación de cada una de esas ecuaciones, de esas figuras cónicas. El tercer objetivo, vamos a encontrar la ecuación de la parábola el día de hoy. Ese es el objetivo específico de este día. Y posteriormente vamos a tratar de resolver problemas de aplicación utilizando la parábola y cada una de las figuras cónicas en la medida que vayamos desarrollando clases. Proponemos que en cada figura cónica vamos nosotros a hacer una clase, porque es necesario explicar en detalle cada una de ellas, y el libro propone en cada figura cónica una actividad. Vamos a hacer la pregunta entonces, ¿cuáles son las figuras cónicas? Las figuras cónicas las tengo allí dibujadas en la pizarra. ¿De dónde aparecen las figuras cónicas? Bueno, en el libro de texto, aquí lo tengo, aparecen, por ejemplo, esas figuras que ahí están dibujadas. Por ejemplo, tenemos, este es un cono recto. En este cono recto, si en ese cono recto yo lo corto con un plano puede ser una hoja de papel, por ejemplo. Entonces, si yo corto ese cono con una hoja de papel, la proyección que me da de esa figura es una circunferencia, ¿no? Estamos hablando de la primera figura. Me proyecta una circunferencia. Entonces, esta es la primera figura cónica, la circunferencia. Si pueden observar ustedes la segunda figura, en la segunda figura el plano está más inclinado, no está exactamente así como paralelo, sino que está un poco así inclinado, de tal manera que la figura que me proyecta allí es una elipse, que es la tercera figura que tengo aquí, una elipse. Una elipse no es más que como una pelota vamos a ver, del fútbol americano, que no es circular, no es esférica la pelota, sino que es ovalada, ¿verdad? Bueno, ese es una elipse. Esa elipse surge entonces de cortar un cono con un plano que está inclinado. Aquí está la elipse. Posteriormente tenemos la parábola, que es este plano como que corta el cono paralelo a una de las rectas que lo forman. Por ejemplo, esta es una recta. Entonces, al cortar el cono, el plano en forma paralelo a esta recta de acá, miren ustedes, va paralelo. Entonces lo que me forma es una parábola. La parábola, nosotros vimos las funciones cuadráticas, y en la cual decíamos que la gráfica que generaba una ecuación cuadrática es una parábola. En este caso la vamos a ver como figura cónica, ¿verdad? Y entonces tenemos la parábola allí. Ahora la vamos a estudiar desde otro enfoque, ¿verdad? Como una figura, ¿verdad? Cónica. Y posteriormente tenemos en la cuarta figura siempre un cono recto con un plano que está intersectando toda la figura. Entonces, al intersectar toda la figura, las figuras que se forman por la proyección que tiene
porque tiene dos bases circulares. La proyección que tiene son estas figuras, así como están acá. Por eso miran ustedes que yo aquí tengo dibujada la hipérbola, que es exactamente la cuarta figura, ¿verdad? Que él, al cortar un cono recto por un plano, lo corta así casi por en medio. Entonces lo que proyecta, la figura que proyecta al cortar el cono, ese plano, son estos dos. Lo que está aquí en blanquito, aquí está en azul. Lo que está en blanco son las figuras cónicas que forman, ¿no? De tal manera pues que la gráfica la tengo aquí. Esta es una hipérbola. Conclusión, entonces, de las secciones cónicas podemos decir que hay cuatro, las más conocidas. ¿Cuáles son las cuatro? La circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. El día de hoy vamos a ver lo que se llama la parábola. Entonces vamos a tratar de borrar allí y vamos a enfocarnos solo a ver una de ellas. De las cuatro vamos a ver la parábola. Voy a borrar esta parte para poder ya desarrollar el tema de la parábola. Voy a borrar acá, voy a borrar acá, voy a borrar acá y solo voy a dejar allí la figura que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a escribir allí como tema la parábola, la parábola, parábola, la parábola. Bueno, vamos a decir entonces que ¿cómo surge una parábola? Bueno, una parábola, como ya lo habíamos visto en el texto, es una curva que aparece al cortar un plano, ¿verdad? Un cono en forma así inclinado. Entonces, al cortar el cono en forma inclinado, entonces prácticamente ahí lo que se nos forma es una parábola. Entonces, la parábola es una curva, ¿verdad? Una curva que es muy utilizada en la vida diaria, en el área científica, en el área matemática, en el área física. Por ejemplo, podemos ver la aplicación de algunos ejemplos de la aplicación de una parábola. Algunos ejemplos. Número uno, podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la trayectoria de un proyectil, por ejemplo, cuando aquí vamos a decir que es el piso, entonces cuando tiramos un esférico, una pelota, la lanzamos para arriba y entonces miramos su trayectoria. Observamos nosotros que con algunas especificaciones que lanzamos con alguna velocidad inicial, ¿verdad? Con una fuerza, entonces esta parábola llega a una velocidad cero y de aquí regresa describiendo una parábola, porque aquí ejerce su acción la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya eso lo vieron ustedes en física. Bueno, esa es una de las aplicaciones que utilizamos la parábola para resolver problemas así como de aplicación. También lo podemos ver en otros aspectos. Por ejemplo, lo podemos ver en los telescopios, por ejemplo, los lentes de telescopio. Podemos ver la aplicación de la parábola. Lo podemos ver también en los focos de los carros. Cómo están. Miren ustedes los focos de los carros, que son más o menos así. Que son así. Y aquí está el lente. Entonces esta es una parábola que si la circulamos, ¿verdad? En un eje, resulta que lo que nos forma es una figura como esta, ¿no? Entonces aquí tenemos el concepto claro de la parábola. Eso lo utilizamos para determinar el tamaño de un foco de un carro, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? También lo miramos reflejado, por ejemplo, en las antenas parabólicas, ¿verdad?
en las antenas parabólicas. ¿Qué son los que nos sirven a nosotros para podernos darnos una señal, ¿verdad? De esos cables que han aparecido. Yo recuerdo que en mi pueblo alguien se le ocurrió ir a instalar unas 4 antenas parabólicas. Ellos captaban la señal con las antenas parabólicas y después distribuían, ¿verdad?, las señales para la televisión. De tal manera que ya miramos entonces la aplicación que tiene, ¿verdad?, una parábola. Pero ¿cómo se define una parábola? Podría ser una pregunta que estamos obligados a contestar. Entonces vamos a decir cómo se define una parábola. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? Define una parábola. Bueno, vamos a decir que una parábola es el conjunto de todos los puntos. Como respuesta es el conjunto de todos los puntos. Lo escribo porque despuesito lo voy a necesitar para poder encontrar su ecuación de todos los puntos del plano que son equidistantes a un punto fijo, llamado foco, un punto fijo F, lo vamos a identificar F, llamado foco. Y una recta fija, llamada directriz. Bueno, aquí aparecen entonces dos elementos que me parece que es importante destacarlos. Nos dice que una parábola es el conjunto de todos los puntos del plano que son equidistantes. La palabra equidistante significa que están a la misma distancia. Equidistantes a un punto que nosotros le llamamos el foco, un punto fijo llamado foco, y una directriz fija llamada, una recta fija llamada directriz. Lo vamos a dibujar en la pizarra para que veamos de qué se trata estos dos elementos que acabamos de mencionar. Entonces vamos a utilizar la regla. Vamos a hacer como un plano. Aquí vamos a decir que está la directriz. Esta va a ser como quien dice la directriz. A esta le vamos a llamar la directriz. A esta le llamamos directriz. La directriz. Aquí vamos a decir que está el foco. Por aquí va a estar el vértice. Por aquí va a estar el vértice. Por aquí, este punto, vamos a decirle que se llama el vértice.
de aquí va a aparecer la parábola que puede ir abriéndose para arriba. Cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo, se abre para arriba, y cuando es negativo se abre para abajo. Eso ya lo vimos cuando vimos las funciones. Pero aquí aparece un elemento que se llama el foco. Estos puntos que sobresalen aquí, esta que se llama directriz, este es el vértice y esto es lo que se llama el foco. Este se llama el foco. Resulta que si este es el vértice, lo que nos habla sobre la parábola es que la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. Como observan ustedes, esta distancia de aquí al vértice es exactamente igual del vértice a la directriz. Este pedacito aquí es exactamente a ese otro pedacito. Y vamos a suponer también un punto. Vamos a suponer un punto. Vamos a suponer un punto de la parábola. Vamos a suponer un punto de la parábola. Vamos a poner un punto que está en la parábola, que al pasar la parábola vamos a tomar ese punto. Ese punto le vamos a llamar P de XY. Este punto que corta la parábola XY, de tal manera que esta distancia del foco, del foco al punto, va a ser igual a la distancia del punto a la directriz. Va a ser congruente al punto a la directriz. Tal vez el dibujo no me ilustra lo que quiero decirles, pero vamos a decir que esta distancia es congruente con esta. Vamos a decir que es un punto D, ¿verdad? Que esta es una perpendicular que sale del punto y llega a la directriz. Aquí vamos a decir que este podría ser un ángulo recto. De tal manera que esta sería una distancia 1 y a esa vamos a llamarle una distancia 2. Entonces, miremos entonces los elementos que tengo ya en la figura para destacar acá lo que aparece en la definición. Me aparece el elemento foco y me aparece la palabra directriz. Entonces, este es el vértice. Aquí está señalado. Este es el foco. El foco es más o menos como el centro, ¿verdad? De una fuente. Es como que tengamos allí un foco eléctrico y lo tengamos aquí. Cuando nosotros encendemos esto, ¿para dónde creen que va a iluminar? ¿Para arriba o para abajo? El concepto de proyección de los rayos de luz se da porque estos rayos de luz, al chocar las paredes de las parábolas, inmediatamente las proyecta. De ahí es que tenemos la iluminación de luz, porque recuerden que en los focos estos son como si fueran espejos. Entonces, al tener un foco aquí iluminando, entonces
lo primero que ilumina son las paredes de la parábola. Entonces, estas paredes de la parábola, como son espejos, entonces proyectan inmediatamente la luz y es lo que sale, ¿verdad? Que ilumina, ¿verdad? El foco de un carro, por ejemplo. Bueno, de tal manera, pues, que si a este se llama el foco, este se llama el vértice y esta es la directriz, entonces establece el concepto y la definición de parábola que la distancia del foco, vamos a escribir aquí que este es el foco, vamos a decir que este es el foco, vamos a ver que este es el foco, se me movió aquí esta es el foco, y lo vamos a representar por una F, y entonces aquí la coordenada de esto sería 0P, 0P, ¿verdad? 0 para X porque no hay desplazamiento en X, solo hay desplazamiento en Y. De tal manera que la distancia del foco al punto P y la distancia de punto P a la directriz, esta distancia de 1 es la misma distancia de 2. De tal manera que de aquí aparece ya la ecuación. No hago todo el procedimiento porque para poder deducir la fórmula, lo que yo haría era encontrar en forma general la distancia de este punto y la distancia de estos puntos, y una vez que las tenga, entonces podríamos igualarlas y ya nos aparece la ecuación de la parábola. Pero no vamos a llegar a la deducción porque es muy abstracta y por los tiempos que tenemos, entonces vamos a tratar de sacar de inmediatamente la fórmula. Solo quiero decir lo siguiente: si esta distancia de aquí a acá es la misma del vértice a la directriz, entonces si este es el desplazamiento que para arriba es P, entonces este desplazamiento sería menos P. Recuerden, aquí X es 0, no hay desplazamiento para la izquierda y para la derecha, solo hay desplazamiento en Y. Entonces si este es P y es la misma distancia esta con esta, entonces la distancia del vértice acá sería menos P. Muy bien, ¿cuál es la ecuación de la parábola? Entonces vamos a decir allí con la deducción que la ecuación de la parábola sería la siguiente: x al cuadrado es igual a 4py. Esta sería la ecuación de la parábola. Esta tenemos que saberla. Y entonces aquí vamos a decir lo siguiente: como la ecuación de la parábola es en la circunstancia de esta x al cuadrado es igual a 4py, entonces vamos a decir que aquí abajo vamos a decir cuando p es mayor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. Entonces vamos a decir allí que se va a abrir para arriba. Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. ¿Y qué sucede si P es negativo? Cuando P es menor que 0, entonces se abre hacia abajo. Muy bien. Entonces allí tenemos prácticamente algunos criterios, ¿verdad? Cuando esta P es negativa, entonces la parábola
se va a abrir para abajo. Y cuando esta P sea positiva, entonces la parábola se abre para arriba. Bueno, teniendo esto, ya una ecuación, ya podemos pasar nosotros a realizar algunos ejemplos alrededor de cómo encontrar, ya con algunos datos, cómo encontrar la ecuación de la parábola, ¿verdad? Bueno, entonces voy a borrar esta partecita de acá, porque ustedes la van a tener obviamente a su disposición, la presentación, para iniciar. Al desarrollar el primer ejemplo, vamos a hacer un alto para poder continuar después. Ahí va el ejemplo número 1. Ejemplos. Ahí le va número 1. Digo yo allí, encontrar la ecuación de la parábola. Encontrar la ecuación de la parábola. Parábola con vértice en el origen. Con vértice en el origen. En el origen significa, ¿verdad?, donde se corta el plano cartesiano con la recta X y Y. Y foco 0,3. Muy bien. Aquí tenemos un problema. Vamos a encontrar la solución. Digo allí, encontrar la ecuación de la parábola que tiene un vértice en el origen. Quiere decir que el vértice, como aquí vamos a hablar cuáles son los datos que nos da el problema. El vértice tiene un par ordenado que es 0, 0, que eso ya lo conocemos. También nos dicen que tiene un foco. El foco tiene también cuyas coordenadas son 0,3. Vamos a ver si recordamos aquí, al darnos el foco también nos dan otro dato de los dos elementos que se destacan en la definición de la parábola. Uno es el foco, el otro es la directriz, pero también tenemos que decíamos nosotros que una de las coordenadas del foco es 0P. Cuando el vértice es el origen, entonces es 0P. De tal manera que nosotros podemos deducir aquí que estas componentes, ¿verdad? Allá en la figura que hicimos era 0P, 0 para X y el desplazamiento en Y que se llama P. Entonces podríamos decir que P es igual a 3. Por tanto, nosotros podríamos encontrar la ecuación de esa parábola. Entonces vamos a decir que considerando que ya conocemos cuál es la ecuación. Recuerden que la ecuación es igual a x al cuadrado es igual a 4py. Esa es la ecuación. Entonces nosotros solamente sustituimos en la ecuación a p por el valor que ya encontramos, considerando que este es el vértice, ¿verdad?, que es la figura que hicimos, y decimos que la ecuación es igual a x al cuadrado, que es igual a 4, y este p, que ya sabemos que es 3, lo sustituimos y bajamos la y, de tal manera pues que la ecuación es igual a 12y. Esta sería, como quien dice, la respuesta. Esta es nuestra respuesta. Respuesta, la ecuación es igual a x es igual a 12y. Esa es nuestra respuesta, es lo que estamos solicitando. Como pueden ver ustedes,
solo es de manejar los datos de los componentes que aparecen en la definición de la parábola. Vamos a hacer un alto en estos minutos y luego vamos a continuar con la clase del día de hoy.